Bienvenidos a Luz para la Vida. Hoy en la ventana de Biblia hablaremos sobre Elías, el profeta Elías, en Primera de Reyes, el capítulo 19, los versos del 1 al 18. En este pasaje vemos cómo Dios trata con Elías. El título de este mensaje es Una voz apacible. Veamos, Elías es un personaje intenso y es referido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Es un personaje renombrado por su influencia. Elías fue un profeta de Israel en los periodos más difíciles de la historia de Israel, donde el rey Acab y su esposa Jezabel gobernaban Israel. Ellos se olvidaron de Dios y corrompieron a Israel porque adoraban a los Baales. Elías luchó contra esta idolatría, confrontó a los profetas de Baal, los degolló en el monte Carmelo, después de una manifestación majestuosa del cielo. Elías es la única persona que no murió. Bueno, es la segunda persona que no murió, que no vio la muerte. Dios les llevó al cielo. Y después de algunos siglos, tanto Elías como Moisés son llamados a otro monte, el monte de la transfiguración. Y ahí hablan con Jesús. Y hablan acerca de la muerte que el Señor iba a hacer en Jerusalén. En este capítulo 19, del 1 al 18, vemos cómo Elías es un hombre tan parecido a nosotros y cómo Dios trata con él. La situación de él en este capítulo es que él creía que lo que había hecho era lo que Dios quería que se haga. Vamos a ver el antecedente de lo que hizo Elías. Por favor, miremos el último versículo del capítulo 18, el versículo 46. Dice, pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que el carro de Acab. Elías se dirige a la capital de aquel tiempo en Israel, Jezreel. La pregunta que planteamos es, ¿por qué decide Elías ir a la capital de Israel si era un hombre buscado por el poder político de ese tiempo? Bueno, el capítulo 18 nos da la pauta para esto. Elías hizo una acción poderosa en el nombre del Señor, cayó fuego del cielo y luego enfrentó y degolló a los profetas de Baal. Luego oró para que Dios envíe el agua después de 3 años y medio de sequía. Bueno, Elías estaba súper emocionado. Había sido una tremenda victoria en el monte Carmelo y pensó que las cosas iban a cambiar en Israel por aquella poderosa manifestación de Dios. Él pensó que los corazones de los israelitas iban a cambiar y que tanto los reyes de acá con Jezabel también se iban a arrepentir. Sin embargo, cuando llega a Jezreel, se topa con una situación que no esperaba. Elías huye, porque si ustedes ven en los 2 primeros versículos del capítulo 19, dice que el rey Acab le contó a su mujer Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había desgollado a los profetas de Baal. Y no le dice nada acerca del fuego del cielo ni de la manifestación de Dios. Le habla acerca del ajusticiamiento de los profetas de Baal. Claro, Jezabel reacciona porque ella era la que aupaba a los profetas de Baal. Ella misma adoraba a Baal y mandó un mensajero a Elías que le dijera que los dioses me castiguen y aún más, y mañana hacia esta misma hora no te he cortado la cabeza como tú hiciste con los profetas de Baal. Elías, al verse en peligro, huye para ponerse a salvo. Se va a Berseba, en la región de Judá. Es la parte más al sur de Israel y Judá. Y en esa huida estaba tan cansado que exclama al Señor y le dice, ya no puedo más, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Estaba deprimido. Se acostó debajo de un enebro y quedó dormido. Este es el registro de la narrativa de Elías. Un hombre profundamente deprimido, lleno de terror, un hombre que huye a Berseba, el lugar más austral de Israel y Judá. ¿Por qué Elías reaccionó de esta manera después de tremenda victoria? La respuesta es porque no se dio lo que él esperaba.
Él pensaba que la manifestación poderosa de Dios en el Carmelo era suficiente para cambiar la perspectiva del pueblo de Israel. Y no se dio así. No pasó nada. El pueblo no reaccionó y los reyes tampoco cambiaron, los gobernantes no cambiaron. Al contrario, se enfurecieron en contra de él. Como estas expectativas no se dieron, esto desmotivó el espíritu de Elías y estaba confundido porque no sabía por qué Dios había actuado de esta manera. Aquí debemos reflexionar. Muchas veces nosotros tenemos expectativas de Dios y pensamos que Dios va a actuar de cierta manera, conforme a nuestros pensamientos o conforme a nuestros anhelos o deseos, o a veces a nuestras ideas. Pero a Dios no le podemos imponer nuestras expectativas, porque Dios es soberano, infinito, eterno, inmutable. Elías pensó que conocía a Dios, por eso se encuentra desconcertado y frustrado, porque Dios no actuó de la manera que él quería que se actúe. Nosotros debemos hacer una pausa. No podemos poner a Dios en el bolsillo. Tampoco Dios es una estampita para que le llevemos en nuestras Biblias, ni una medalla con un dije para llevarla en el pecho con una cadena. No, Dios es una persona infinita y soberana. Permítame contarles una historia para aclarar este punto. Hace un tiempo atrás conocí a una mujer ejemplar que por muchos años había servido en una iglesia cristiana en mi ciudad, en Quito, y servía como diaconisa de la iglesia. Ella hacía el trabajo de misericordia en la iglesia. Hasta que en un día oscuro para ella, después de una revisión médica, supo que tenía problemas en su columna vertebral. No sé si era un cáncer, pero le iba a impedir vivir de una manera normal. Nunca esperó esta noticia. Y la reacción que ella tuvo era algo que nadie esperaba. Se enojó contra la iglesia, se enojó contra Dios y no quiso servir a nadie más. En sus propias palabras ella dijo: ¿cómo es posible que Dios me haya dado este mal en mi columna si yo le he servido por muchos años? ¿Se dan cuenta? Las expectativas que ella tenía de Dios no se dieron. No podemos tener a Dios a la merced de nuestra voluntad solamente porque le servimos. En cierta manera, Elías hizo lo mismo. Se desobligó, se cansó, se deprimió y estaba frustrado. De hecho, Elías despide a su criado, que era el apoyo ministerial que él tenía como profeta. Cuando no se cumplen las expectativas que tenemos o que queremos, a veces queremos morirnos. Cuando las circunstancias que vivimos, junto con los temores que tenemos, queremos morirnos. Cuando las noticias que nos llegan a nuestros oídos son tan terribles que queremos morirnos. Esto fue lo que le pasó a Elías. Y se internó mucho más en el desierto y despechado, dejó todo hasta que quedó dormido debajo de un árbol. Y aquí comienza el sabio tratamiento de Dios para Elías. Dios en su gran sabiduría le envía un ángel. Imagínense, Dios le envía un ángel y va el ángel y le despierta a Elías y le dice: come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y volvió a dormir. Miren cómo Dios trabajó con Elías. Mandó un ángel del cielo para preparar una comida. Porque Dios trata a las personas conforme a lo que necesitan, y así trató a Elías. ¿Pueden imaginarse un ángel cocinero? Yo recibí un consejo de un pastor cubano hace muchos años. Él es ya un hombre avanzado de edad y me decía acerca de las personas deprimidas que él trató cuando era un pastor que estaba atendiendo una iglesia. Dice: no hay nada mejor que una sopa caliente o un buen plato cubano de arroz con frijoles y un bistec para que disfrute. Hermanos, a veces la comida con la compañía de una persona amiga hace maravillas en aquellos que están entristecidos y deprimidos. Ahora, después de esto, de recuperar las fuerzas,
Dios encamina a Elías en un viaje existencial y espiritual. Miren, nosotros a veces pensamos que somos personas espirituales, otras veces no tanto. Pero Elías ingresa en una búsqueda intensa de 40 días con sus noches, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios, el mismo monte donde Moisés habló con Dios y le pidió que le muestre su gloria. Elías en esos 40 días buscó a Dios con tanta intensidad como muy pocas personas podrían hacerlo, porque su propia vida dependía de eso. Y cuando llegó al monte Horeb, buscó una cueva, una hendidura, donde pasar la noche. Aquí hay un paralelismo con el Señor Jesucristo, que ayunó 40 días con sus noches para buscar a Dios el Padre. Ya no hay nada más importante que Dios. Más allá de la comida o la comodidad, debemos saber que Dios es lo único que tiene sentido. El Señor preparó a Elías espiritualmente en ese peregrinaje para que recibiera la revelación que él necesitaba. Elías necesitaba arroparse de humildad. Y ahí es donde Dios habla con Elías y le presenta su gracia y misericordia. Después de un viaje intenso de 40 días con sus noches, donde Elías se humilla delante del Señor, donde abrió su corazón y donde no hubo cosa más importante que Dios. Llegado a Horeb, donde se guarece, y es una cosa curiosa, ¿no? Es el mismo monte donde estuvo Moisés, donde le pide que le muestre su gloria. Y ahí Dios le pone a Moisés en una hendidura y solo le deja ver la espalda. Y me parece que Elías fue a la misma hendidura, a la misma cueva, para guarecerse. Y Dios le habla y le dice: ¿qué haces, Elías? Mira cómo le contesta: es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espéranme en el monte delante de mí. Hace una pausa y Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. El Señor no estaba ahí en ese huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Aquí hay una intensidad en este encuentro que Elías tiene con Dios. Va más allá de lo que alguno de nosotros puede imaginar. Vemos en narrativa que Elías experimentó el huracán, el terremoto y el fuego. La pregunta que debemos hacer: ¿por qué estas cosas no le hicieron daño a Elías? Y la respuesta es porque Elías no salió de la cueva. Quisiera reconocer al doctor Tim Keller, que está en la presencia de Dios. Él tiene una apreciación particular acerca de este hecho. Indica que fue la roca que cubría la hendidura que sobrellevó el impacto del huracán. Soportó la fuerza del terremoto y protegió que el fuego consumiera a Elías. El doctor Keller dice: así como esta roca cubrió a Elías, así también Cristo es nuestra roca. Él es quien recibe el huracán de la ira de Dios, el fuego consumidor de su justicia y el terremoto de su juicio. Todas estas manifestaciones son manifestaciones del juicio de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, recibió las ondas del huracán de Dios cuando estaba despedazado en ese madero. La angustia que él tenía era como un fuego que le consumía su espíritu. Y cuando él muere, hubo un terremoto. ¿Se dan cuenta? Cristo nos protegió de la ira de Dios y pagó la demanda de justicia con su sacrificio y sangre, y en su cuerpo el dolor para todos aquellos que buscan socorro y aliento. Cristo es la roca de nuestra salvación.
Quisiera referirme a Elías, porque siglos después, Elías y Moisés son los mismos que hablan con Dios en el monte de la transfiguración. Y ellos en este monte comienzan a hablar con Jesús acerca de lo que pasaría en Jerusalén. Y hablaban acerca de la muerte vicaria del Señor Jesucristo. Estos dos profetas hablaban de la muerte de Jesús porque para ellos también era necesaria esa muerte para su salvación. Esto es pura gracia. En este texto vemos la representación de la gracia de Dios. Y finalmente, la voz apacible de Dios, el murmullo suave de Dios. En el verso 12, dice que vino después de esta manifestación poderosa un silbo apacible y delicado. Yo prefiero decir una voz apacible. Cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó en la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Y ya sabemos lo que dijo Elías. Pero lo que debemos rescatar es cómo Dios enseñó y sanó a Elías. Cómo le sanó de su confusión y depresión. Vale la pena reconocerlo porque es útil, tanto para nosotros mismos como para otros que experimentan el mismo desasosiego y confusión. Dios trató a Elías de diferentes maneras. Él no redujo su tratamiento a un solo aspecto en su vida. Cuando Elías necesitaba fortalecer su cuerpo, le envió un ángel para que le prepare una buena comida. Cuando Elías necesitaba fortalecer su espíritu, le encaminó en un viaje de 40 días con sus noches, donde pudo humillarse y encontrarse con Dios. Y cuando llegó a Horeb, se presentó de maneras tremendas, pero fue protegido por la roca que revestía la entrada de la cueva, enseñándole explícitamente que esa roca le cubrió del daño del huracán, del fuego y del terremoto, haciendo alusión para nosotros que Cristo es la roca de nuestra salvación. Posteriormente, Dios le enseña a Elías que cuando él escuchó su voz, esa voz apacible, Dios estaba ahí. Y eso es lo único que él necesitaba para fortalecer su corazón. Aquí entendemos que solo la palabra de Dios puede transformar la vida de las personas y darles el entendimiento de la verdad. Miren, los terremotos, los fuegos, los huracanes, las cosas espectaculares pueden asustar a las personas. Pueden impresionarlas, pero ninguna de ellas cambia el corazón de la persona. Lo que cambia el corazón de una persona es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que sana a las personas. La palabra de Dios es la única que puede dar vida. Y en esa palabra nosotros encontramos la gracia, la buena noticia que es el Evangelio. Que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esta es la palabra para usted. Para concluir, que Dios sane sus vidas y les acoja cuando estén en depresión y en confusión. Y Él cambie su corazón. Esto es Luz para la Vida. Bendiciones a todos.